noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película, título espantoso con la que se estrenó en España, El más valiente entre mil. En realidad corresponde a un título de la película que es el normal, que es Will Penny. Es el nombre del protagonista, Charlton Heston. Es una película dirigida por Tom Gries, es del año 1968 y fue una verdadera sorpresa. Cuando esta película se estrena en España produce, si no una gran conmoción, sí un estremecimiento bastante profundo entre la crítica entonces, y yo creo que también el público la sabe ver. ¿Quién es Tom Gries? Preguntamos prácticamente todos cómo sale esta película estupenda, este western como nuevo, refrescante, aunque evidentemente lo que hace es beber en el clasicismo de unas películas que a Tom Gries le gustaba. Tom Gries era un escritor, un guionista, venía de la televisión, había hecho un par de películas anteriores a esta que no habían venido a España, y después de estas películas tampoco su carrera llega a ningún límite que pueda parecer los extraordinarios. Tengo apuntado que luego viene a España a rodar Los 100 rifles, que es una especie de visión de la Revolución Mexicana con una cierta nostalgia. Es una película que está bien, pero no es ni mucho menos el Will Penny. Después hace una película sobre fútbol americano, también con Charlton Heston, el número 1. Luego hace Los Indomables, es una película totalmente fallida con Heston. Y cuando parece que está perdido para la causa, con Locos de Jason Robards, de repente, en el año 72, aparece en el Festival de San Sebastián la Casa de Cristal de Glass House, basada en un argumento de Truman Capote, obtiene el gran premio, la Concha de Oro, y evidentemente es una película con el tema carcelario magnífica, con Alan Alda, Glu Gulager, una película que también recupera un poco aquellas viejas de Sin Sin y de todas las películas del tipo de Al Rojo Vivo. Pero ciñéndonos con esta es una película espléndida, que él ha podido controlar. Por eso es una película tan cercana, donde analiza la vida de los vaqueros con ese detenimiento que yo creo que es lo que hace que la película, sobre todo en su primera mitad, nos conmueva. El tipo vaquero que no sabe leer ni escribir, que le da vergüenza ese comportamiento, el hombre que se repara los calcetines y se los zurce y se los cose, todo ese mundo de una gente ingenua pero con un sentido solidario y de la amistad. Yo creo que ese toque personal solo se consigue cuando él ha participado en la producción, y además de haber escrito y dirigido la película, cuenta con el apoyo de Charlton Heston, que cree en ella. Un Charlton Heston que no es la única vez que lo hace, sino que recordemos que lo había hecho con Peckinpah también en Mayor Dandy y con otros cineastas, a los que les da una gran oportunidad de volver a plantearse la dirección como en los viejos tiempos. Yo creo que esto es un mérito que hay que reconocerle a él. Lo hace con El Señor de la Guerra también. Y yo creo que aquí es precisamente en estas películas donde Heston da lo mejor de sí mismo. En El Señor de la Guerra, en Mayor Dandy y en esta, que tiene momentos espléndidos. Para hablarnos de esta película tan particular y tan personal, está con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Que si no recuerdo mal, tú y yo vimos esta película juntos cuando se estrenó, y bueno, yo creo que la vimos el día del estreno o al día siguiente, y decidimos casi que esta era una película a defender totalmente. No fue en nuestro caso solo, creo que la gente de Film Ideal, de nuestro cine, de todas partes, descubrieron un nuevo director que lamentablemente, y como tú sabes, falleció hace ya bastantes años. Esta película tenía un cierto malfario, porque aparte de que murió relativamente joven, también murió muy joven Joan Hackett. Murió también relativamente joven Donald Pleasence. Sí. Esta película fueron desapareciendo todos los intérpretes, y por ejemplo yo recuerdo que yo lamento mucho la desaparición de la actriz, de Joan Hackett, que me parece una maravilla de señora, y que murió muy joven, con 40 años, no llegaba a los 40 años. Bueno, el Will Penny evidentemente es un western insólito, es un western distinto, entre otras cosas porque hay muchos elementos para considerarlo distinto, pero yo me fijaría en 2 o 3. Uno de ellos es un western que, a diferencia de los clásicos, hay una presencia y una importancia del personaje femenino. El personaje femenino no es el reposo del guerrero, sino que aquí el personaje del femenino, el personaje que hace Joan Hackett, es una mujer vigorosa, una mujer fuerte, una mujer que en algunos momentos es más fuerte que el propio héroe, que es el personaje que hace. Delicada. No, femenina como nadie, pero sin embargo con una enorme fortaleza. Luego, por otro lado, es un western que en el fondo es una historia de amor, cosa que, aunque en todos los westerns hay una historia de amor y otra de amistad
en este western es que lo fundamental es la historia de amor. Luego, es un western de emociones y sentimientos. Por supuesto que hay violencia, pero lo más importante de Will Penny es el mundo de las emociones y los sentimientos. Y concretamente hay una novedad en este western, que es cuando este héroe viejo, acabado, en cierto modo fracasado y ya de vuelta de todo, de repente se asusta y se aterra al descubrir sus propios sentimientos y al descubrir lo que es algo que él no conoce, que es el amor. Yo creo que la máxima originalidad de Will Penny es en cómo el personaje de Will Penny descubre un mundo de sentimientos y de emociones para él absolutamente desconocidos, que es el mundo del amor, y eso no solo le asusta, le incomoda, sino que además lo aterra. Por eso a mí me parece que es un western que está lleno de sutilezas, de emociones, de sentimientos, de originalidad y de soledad, porque lo que yo no acabo de entender es por qué en España se le llamó el más valiente entre mil, cosa que es una verdadera sandez, porque en el fondo habría que haberle llamado, en todo caso, el más solitario entre mil, porque es la historia de un hombre solo que en un momento determinado, ya en la decadencia de su propia humanidad, descubre algo tan hermoso como es el amor. Muy bien, muchas gracias. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Y es verdad lo que dice Antonio, es una historia de amor preciosa, que hay momentos en esa cabaña cuando se acerca la Navidad que son prodigiosos. Es preciosa, es una película preciosa, es verdad que el título hace pensar en cualquier cosa menos en lo que es esa historia de amores imposibles. Yo incluso la emparentaría con Breve Encuentro de David Lean, porque en el fondo se trata de eso, de un amor imposible. Es una película llena de silencios, además, ¿no? De esos silencios, los sentimientos que no podemos abordar, de muchas miradas. Para Will Penny, para Charlton Heston, ya es, como decía Antonio, pues un amor crepuscular en un oeste que también es crepuscular, porque empieza a entrar el ferrocarril y los vaqueros ya empiezan a perder su verdadera función, tienen miedo, ¿no?, de que están siendo retirados del panorama. Y la verdad es que viendo a Charlton Heston en esta película, parece increíble que en su vida real sea el presidente de la Asociación del Rifle, porque aquí está íntimo, está vulnerable, es un vaquero que está cansado de ser duro, que está buscando, no busca nada, pero de pronto se encuentra con esa cabaña en medio de la nada, porque en medio de todo, de las peripecias, de los tiroteos, lo que importa es eso, esa pequeña cabaña con un fuego donde está ocurriendo algo que es muy interesante. Y también me gusta de Tom Gris, me gusta mucho que en lugar de resaltar pues lo que de heroico podía haber en la rudeza, ¿no?, del mundo del oeste, carga las tintas más en la penuria, en las calamidades, en esos médicos que viven a muchísimos kilómetros y ya casi los pacientes llegan moribundos, en los vaqueros que no saben leer y escribir, en esa pobreza que está asociada al frío, porque es una película donde hay un frío tremendo, tanto que parece que se cuela por las rendijas, que se cuela por la pantalla. Es una historia muy bonita, una historia que habla sobre todo del encuentro de un hombre y una mujer. A ver qué es lo que pasa. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Tú, como gran amante del western, tendrías esta película ya bastante guardada. Y vista ahora, ¿qué te ha parecido? Pues la misma impresión que me produjo cuando yo también la vi a los pocos días del estreno aquí en Madrid, y me produjo una impresión inmejorable, y creo que la película se mantiene espléndidamente bien. Yo tengo algunos defectos que poner, que luego saldrán en el coloquio, la parte final de la película, pero en general la película me parece espléndida. En aquellos momentos probablemente la veíamos como
un western de los que se llamaban otoñal, es decir, en la que los héroes están cansados, en las que el oeste, como acaba de decir Clara, ya no es el oeste brillante, pero mirado con la perspectiva resulta que en esta película pues hay muchos elementos de películas anteriores, es decir, lo que se ve es la tradición del western, que hay cosas en un momento determinado, una manera de mirar lo que sucede en el oeste, otra en esos finales de los años 60 o 70 y otros herederos. Esta es una película que tiene muchísimos puntos en común con Caravana de Paz, Wagon Master, de John Ford. La familia del predicador y de sus hijos es prácticamente la misma. La utilización del paisaje y la desolación pues está en muchas películas de Tony Mann, en El hombre del oeste, y después en esa época hay un director que hizo una película muy parecida a esta, que es Blake Edwards, un director en principio muy raro para que haga películas del oeste, que se llamaba Dos contra el oeste, que era prácticamente una historia bastante similar a esta. Y muy recientemente yo creo que de esta película